donde se igual. acomode mejor. Ujú. Bueno, buenas tardes. Agradeciendo la invitación que me hicieron por parte del sindicato para participar en el Congreso. Bueno, como nos queda como 15 minutos para que se termine el tiempo, son preguntas sueltas para que vean lo del síndrome catatónico. Espérenme, ¿eh? Ahora, ¿cómo le hago con esto? Creo que aquí está el... ¿Este? Ajá. Bueno, yo voy a hablarles del síndrome catatónico, que es una entidad patológica que se presenta en muchos de los pacientes psiquiátricos. Antes se asociaba con la esquizofrenia, pero cambiaron los términos, porque antes era, si ustedes recuerdan en la historia, era esquizofrenia catatónica. Sin embargo, ahora se conoce como un síndrome independiente. Entonces, chin, por estarme quejando, ahora no quiere. Bueno, la introducción al síndrome catatónico es un trastorno que puede ser psiquiátrico o neurológico. Casi siempre se asociaba a la esquizofrenia, como le estaba comentando, sin embargo, ahora se asocia a los trastornos afectivos. Y lo que condiciona este tipo de padecimiento es que el paciente presenta inmovilidad, rigidez, no responde al entorno, ni o sea, al entorno, al medio ambiente, pero dependiendo de el tipo de catatonia que presente el paciente, puede presentarse con atención o sin atención. Otro síntoma que tiene es la rigidez muscular y el mutismo. El paciente casi no se comunica o no responde a lo que le pregunta el entrevistador, ¿no? Bueno, aquí se mueven muchas situaciones estructurales y de neurotransmisión que producen unas complejas situaciones para poder abordar el síndrome. Los subtipos del síndrome catatónico es el hipocinético, donde va a predominar la inmovilidad, la rigidez muscular, también el negativismo, que básicamente va a condicionar que el paciente esté aislado y que no presente atención al medio. Esto es muy importante porque en la hipocinética, en el grado que se presente, muchas veces el paciente va a tener conciencia y atención de lo que está pasando en su medio ambiente. Sin embargo, no quiere cooperar pues bueno, con las situaciones de la vida diaria. Después hay la hipercinética, donde tiene el paciente una agitación psicomotriz con movimientos los cuales no tienen ningún objetivo y se presenta la agitación psicomotriz. Entonces, este punto tiene que ver también con que el paciente de repente hace cuadros con auto y heteroagresión. Entonces, tenemos otro tipo de catatonia, que es la catatonia maligna. La catatonia maligna principalmente se va a presentar con alteraciones hemodinámicas. Va a haber síntomas como taquicardia, fiebre, palpitaciones, algunos llegan a presentar convulsiones y es una urgencia. La catatonia maligna tiene que hacerse diagnóstico diferencial con el síndrome de neuroléptico maligno. También se tiene que hacer diagnóstico diferencial con el síndrome serotoninérgico. En algunos otros casos también tenemos que tomar en cuenta que hay, por ejemplo, la caticia, que es muy importante, que puede llevar un paciente que por sentir esa falta de tranquilidad llegue a cometer un intento suicida. Ay, ahora ya se murió.
Y por otro lado está la catatonia, que es episódica, que se presenta por fases. Hay una remisión total del cuadro y a partir de ahí puede volver a tener recaídas en las cuales vuelve a presentar este tipo de situaciones, ya sea la hipercinética o la hipocinética. Se pueden ir alternando, pero pues depende cómo, pues bueno, cómo encontremos al paciente, porque el paciente psiquiátrico tiene muchos cambios. Muchas veces vemos los ingresos de urgencias, pasa a piso y parece que estamos entrevistando a un paciente diferente al que nos describen en urgencias. Entonces, el paciente tiende a cambiar y los cuadros de catatonia, pues bueno, pueden interponerse uno al otro. Los primeros registros que se tienen en cuanto a al síndrome catatónico fueron hechos por Calvajun y se remontan al siglo XIX. Este autor refiere básicamente que la catatonia es un síndrome en el que predomina la melancolía. O sea, él dice que tiene que ver mucho con el afecto para que se presente la catatonia. Sin embargo, después, en 1874, se acuñó el término catatonia. Después participaron otros, pues, eruditos en la psiquiatría, como es Kraepelin, que en que Kraepelin pasó a segundo término la afectividad y puso las alteraciones del movimiento como criterios de primer orden. Después, se dio otro término, Kraepelin, Bleuler, que él fue otro de los que dijo que no tenía que ver mucho con la afectividad. Sin embargo, ¿ustedes qué piensan que si la catatonia tiene que ver o no con la afectividad? ¿Por qué? Ay, ¿cómo se quita esto, maestra? Es que no puedo quitar esto. Pero la catatonia es una entidad patológica en la que no, pues tenemos la cooperación del paciente en ninguna de sus presentaciones, ¿no? Pero la catatonia también se ha definido como un paciente que se defiende ante el medio ambiente, ¿no? Porque siente una ansiedad extrema y al sentir esa ansiedad extrema se queda inmóvil. Como por ejemplo, ponemos el ejemplo de que un animal va a ser atacado y se inmoviliza. En el caso de unos, ¿no? Y de otros, pues nosotros corremos, que es la respuesta de la ansiedad patológica. En este caso no tienen el equipo biológico para poder reaccionar y entonces pasa una de las dos cosas, o se paralizan, que sería la hipocinética, o hacen agitación psicomotriz. Bueno, ya en el siglo XX, actualmente el síndrome catatónico se considera una entidad nosológica que puede acompañar a otras patologías. ¿A qué otras patologías puede acompañar? A trastornos psiquiátricos, neurológicos, somáticos. Y bueno, básicamente la explicación sería porque el paciente tiene mucho miedo a ser agredido por el medio ambiente. Bueno, las características clínicas, la inmovilidad que presenta el paciente no coopera para ser movido su cuerpo por el entrevistador, pero él tampoco se puede mover. Entonces, la inmovilidad es uno de los síntomas cardinales para los pacientes con síndrome catatónico. Hay rigidez muscular, como ya les dije, mutismo, porque no coopera a la entrevista. Una cosita. Ay, es que aquí no sé qué sale y no puedo ver la pantalla. Bueno, hay pacientes que presentan negativismo, que es que el paciente no va a cooperar con ninguna de las instrucciones, a los movimientos, ni tampoco a las órdenes.
que se le den. Sin embargo, existe un signo que se llama obediencia automática. El paciente de repente puede realizar algunas actividades que se le indiquen dependiendo de cuál subtipo de catatonia estemos hablando. Bueno, el paciente puede tener posturas aberrantes en donde involucra las articulaciones y los músculos. Y entonces ahí vamos a ver que puede quedar por muchas horas, muchos días, incluso hay algunos que hasta por semanas se pueden quedar en esa posición. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de algunas fotos de los pacientes qué posiciones toman. Y lo interesante en esto es que lo tienen por largos periodos de tiempo y el entrevistador o el examinador o el médico los puede poner así como en posiciones o posturas muy incómodas para él, sin embargo no se mueve. Por otro lado está el negativismo, como ya les dije, a los movimientos y este tipo de movimientos, aunque no le beneficien al paciente, él los sigue teniendo. También podemos tener algunos otros, bueno, en la hipercinética, las estereotipias, que son movimientos que son consecutivos, seriales, sin un objetivo y serían estereotipias. En cuanto a la agitación, que sería la hipercinética, es que el paciente comienza a presentar movimientos repetitivos y sin ningún propósito y no se puede controlar al paciente. Pueden sentir la inquietud interna que se llega a sentir con la caticia. Bueno, los modelos etiológicos es multidimensional, pero se considera que hay una condición genética en la que está involucrado un gen que codifica a la nucleótido diesterasa, que va a ser el gen que va a activar la liberación o la estimulación del sistema GABAérgico. Y por otro lado, también tiene que ver la neurotransmisión, en donde van a estar involucrados los neurotransmisores como es el gamma aminobutírico, la dopamina, y básicamente son los dos que vamos a encontrar. Sin embargo, también va a estar involucrado la acetilcolina porque hay, en algunos casos, cuando los pacientes se les quita la clozapina, va a aumentar la actividad colinérgica y entonces puede desarrollar también uno de los subtipos de catatonia. Entonces, tenemos también la función del glutamato, que es un activador estimulante del sistema nervioso central. Ahí vamos a ver que al aumentar el glutamato produce una toxicidad que va a producir daño o muerte cerebral. Bueno, neuronal, no cerebral, neuronal. Bueno, aquí lo que vamos a encontrar es que haya una disminución de la función dopaminérgica, alteraciones GABAérgicas y por otro lado la hipoactividad glutamaérgica. Entonces, dependiendo de las áreas que están involucradas o dañadas en el síndrome catatónico, vamos a tener la sintomatología. Entonces, es relacionado con la disminución de la dopamina en la corteza orbitofrontal, que ahí qué funciones estarían afectando. ¿Eu? Pero fuerte total, no pasa nada. Puede ser control de impulsos, ¿no? Una de esas, la dopaminérgica. Sin embargo, dependiendo en qué área del cerebro esté estimulando, porque si es en el sistema límbico, va a haber un aumento en el pobre control de impulsos. Ujú. Pero estamos hablando del síndrome catatónico
y entonces vamos a encontrar que va a haber una disminución dopaminérgica en la corteza orbitofrontal y temporal. Las funciones que se controlan normalmente son la ejecución, la planeación. Entonces, pues digo, el paciente catatónico no tiene como planeado nada porque ni siquiera convive con el medio externo, ¿no? Planeación, memoria auditiva, son los que tienen que ver con la dopamina. Y por otro lado, el sistema GABAérgico va a regular la excitabilidad neuronal. Va a estar involucrado también en la patogénesis de la catatonia, y la hipoactividad glutamaérgica es similar a la que se presenta en la encefalitis límbica o autoinmune. Entonces son cuadros con los que tendríamos que hacer diagnósticos diferenciales. Bueno, los neurotransmisores, como ya les había dicho, ¿qué papel juegan en la regulación del movimiento? Si está la regulación del movimiento, ¿qué estructuras cerebrales están involucradas? Las que se les ocurra. ¿Quién da el equilibrio? Cerebelo. ¿Ya ve, doctor, cómo sí? El cerebelo. ¿Qué otro? Está los ganglios basales. ¿Qué otro? ¿Eh? Pero el auditivo ya no entra en el catatónico porque el catatónico se hace que no oye, pero sí oye, ¿no? Ahí no tiene nada que ver el oído, ¿no? Pero sí es cierto, en el equilibrio también está el oído. Ganglios basales, putamen, ¿no? Estamos hablando de que va a haber las alteraciones de la conducta y va a haber inmovilización del paciente, pero porque él no quiere cooperar. ¿Alguno de ustedes ha visto un paciente catatónico? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se sienten cuando lo ven que no, nada más no? Doctor. Mm. Sí, de hecho, pues ni siquiera tienen regulación ni estimulación de emociones, ¿no? Realmente estamos tratando con un paciente que, según se describe o que podemos describir, es que está afectivamente vulnerable, porque se ha visto que se presenta en pacientes con trastorno bipolar, no nada más en la esquizofrenia, sino en enfermedades somáticas, en trastornos depresivos, y el más común sería en las enfermedades somáticas. Es cuando más frecuentemente se presenta el síndrome catatónico, y bueno, dependiendo de la farmacología o los fármacos que uses, pues bueno, puedes sí, no considerar, más bien causar algunas otras alteraciones que pueden poner en riesgo al paciente, como ya les dije, el uso de las benzodiazepinas, de la clozapina. Sin embargo, es paradójico, bueno, eso lo vamos a ver tantito más adelante, porque es paradójico el uso de las benzodiazepinas. Nosotros los utilizamos como en tratamiento del síndrome catatónico. ¿Qué benzodiazepina utilizamos? ¿Y han utilizado alguna vez otra? No. Prácticamente es lo que más se encuentra en los hospitales. Entonces, de primera instancia sí usamos lorazepam, pero en segunda instancia, como un gran relajante muscular en las catatonias, también podemos usar diazepam, que incluso su presentación también pues es por vía parenteral.
Bueno, sí, cierto, pero la que usamos es el lorazepam, ¿no? Que lo ideal sería por vía endovenosa, pero eso lo vamos a ver tantito más adelante, ¿no? Entonces vamos a ver que la corteza prefrontal va a tener que ver con la programación, toma de decisiones, ejecución de las cosas y el control inhibitorio. Por otro lado, también puede contribuir la alteración o disfunción, va a producir el negativismo, el mutismo y pues bueno, va a bloquear todos los sistemas, como ya quedamos, en el síndrome catatónico hipocinético. Bueno, se ha encontrado que la reducción de la actividad de la corteza prefrontal se encuentra en pacientes que tienen catatonia. Bueno, lo que vamos a tener alterado es las estructuras anatómicas que vamos a tener alteradas, van a ser el hipotálamo, donde el hipotálamo regula el estado de ánimo, la motivación y el comportamiento emocional. Esto, al estar abolido, pues nos va a causar alteraciones en la conducta. Nosotros en psiquiatría lo que hacemos generalmente, o bueno, es mi humilde opinión que nadie me ha pedido, creo que nosotros lo único que podemos hacer en los hospitales psiquiátricos es controlar la conducta. Nosotros tratamos de que con el antipsicótico se le quite la idea de mesiánica, de qué es Dios o todo esto, ¿no? Pero a nosotros lo que nos sirve es que se vayan reduciendo, sin embargo, que aunque algunas se queden, le permita al paciente, de alguna manera, pues poder salir, ¿no? Y que conductualmente esté estable. Entonces, uno podrá pedir que se le quite lo psicótico, que ya el paciente mejore, pero realmente lo único que hacemos es brindarle al paciente una mejoría conductual, ¿no? La amígdala, esa es bien importante porque la amígdala en la amígdala vamos a encontrar que es el lugar donde descarga o se encuentra un sistema que es el paso de la ansiedad. Las estructuras que están involucradas en la ansiedad es el tálamo, que es el que recoge toda la información del exterior hacia el interior y la selecciona, la amígdala y la corteza prefrontal básicamente. Entonces, en la amígdala, ¿qué vamos a tener? Los procesos emocionales, por ejemplo. También ella va a tener que ver con nuestra respuesta hacia la ansiedad para saber, ¿no? Si una situación es lo suficientemente importante para que uno haga la graciosa huida, ¿no? Y a veces, pues la haces aunque no esté la amígdala involucrada. En el hipocampo vamos a tener las memorias y eso nos va a servir para poder obtener nuevos y hacer nuevos recuerdos, pero puede estar alterada en el proceso catatónico. Si el paciente no está estuporoso, obviamente puede tener recuerdos, porque muchas veces puede decir que era lo que estaba pasando en su medio ambiente cuando él estaba con la sintomatología catatónica, pero existen otros que no pueden relatar lo que pasó porque no, pues bueno, no tenían conciencia ni la atención tampoco. Como ya les dije, para el control motor va a estar el putamen, el globos pálido y el caudado. Y también van a tener que ver con el movimiento en el control voluntario y involuntario y la regulación de movimientos de fina coordinación. Ay. Bueno, el papel del tálamo es muy importante. Como ya les dije, es el que selecciona la información sensorial hacia el córtex cerebral. Y la atención juega un papel en la selección de la información que es relevante, porque le llega toda la información y él dice esto sí, esto no, esto sí, esto no, para poder tomar las decisiones. Y el movimiento está
están implicados la regulación del movimiento y la coordinación motora. Las interacciones de la corteza cerebral son muy importantes porque dependiendo de la alteración va a ser el síntoma que vamos a encontrar. Entonces, tienen interacciones complejas y las regiones corticales y subcorticales trabajan juntas para poder regular el movimiento, las emociones. ¿Qué otra cosa creen que regule aparte de eso? La cognición, la atención, el aprendizaje, porque es en un mismo momento empieza a trabajar toda la neurotransmisión. Los circuitos disfuncionales pues van a ser los que pueden causar síntomas como son la inmovilidad, la rigidez, el mutismo y la agitación psicomotriz, dependiendo cómo se vaya presentando el cuadro. En los estudios de neuroimagen, pues bueno, solamente en pues sí, en el estudio por emisión de positrones, ese es bien importante. Sin embargo, no contamos con ese estudio en todas las instituciones. A lo más que llegamos es a la resonancia magnética y a la de tomar los flujos metabólicos. Sin embargo, pues podemos definir que en el PET hay una disminución de la actividad metabólica cuando existe una catatonia que es inhibida o hipocinética. También vamos a encontrar una alteración en la atención, en el proceso de la información y la regulación del movimiento. En la resonancia magnética, pues vamos a encontrar una disminución en la actividad de la red neuronal y en la conectividad interregional, lo que vamos a encontrar también es una reducción de la conectividad y funcionalidad. Por otro lado, la actividad anormal va a ser en las áreas involucradas con el movimiento y la regulación emocional. ¿Dónde está? Lo que les voy a presentar ahorita son las alteraciones y las discapacidades que tiene el paciente. Existen dos escalas, la Nordhoff, creo. Ahí está Elier que me puede corregir el idioma. Y la de Bush Francis. Bueno, con esas escalas que son psicométricas, podemos calificar, porque la psiquiatría no es objetiva, es subjetiva. Entonces, podemos llegar a un consenso para calificar si el paciente tiene catatonia. Entonces, con estas dos escalas, lo que hacemos es aplicársela al paciente a ver qué criterios cubre para poderlo calificar. Entonces, vamos a ver que ahí viene uno de los criterios que es la inmovilidad o el estupor y se califica del 0 al 3. Y entonces vamos a ver estas condiciones de los pacientes en los que se quedan en una posición bastante, pues, incómoda para ellos y por horas. Entonces, ellos pueden saber qué es lo que pasó en su entorno porque tienen la capacidad de escuchar y de tener conciencia de lo que está pasando en el exterior. Sin embargo, en la hiperactiva no vamos a poder encontrar que el paciente tenga las capacidades para podernos decir. Digo, esto no sé cómo funciona, pero bueno. Si ven, están rígidos, es que no, picha, pero no importa. Bueno, aquí vamos a tener también que el paciente lo vamos a ver con la mirada fija, indiferente al medio y no va a responder independientemente que nosotros le pidamos al paciente que voltee a un lado o él va a tener la mirada fija en un punto y también lo vamos a poder calificar del 0 al 3. Todos califican del 0 al 3.
Entonces, si ven, pues bueno, todos parecen, todas estas fotografías, pues parecen que nos están viendo fijamente, ¿no? Sin embargo, hay pacientes que se la pueden pasar, pues no sé, 5 horas más, porque puede ser en horas, días, incluso semanas. ¿Ustedes creen que tengan alguna complicación los pacientes que tienen el síndrome catatónico? ¿Cuáles? Porque no quieren comer, ¿no? Pero como hay algunos que están acostados todo el tiempo, entonces se escaran, ¿no? Entonces sí es un problema porque ustedes que los han visto no se mueven, no, pues no comen, hasta uno luego dice, híjole, lo sienta, ¿no? Pero hay que sujetarlo de la cintura para que se pueda mover de posición de alguna manera. Incluso llegan a tener lesiones ortopédicas también. Claro, por la inmovilidad de las articulaciones, ¿no? Entonces tenemos que estar al pendiente y que en un momento dado el paciente no vaya a desarrollar alguna comorbilidad metabólica o hemodinámica. Ujú. Bueno, la postura forzada de alguna manera, ¿no? Ya sea que el explorador lo ponga en diferentes posiciones y él se quede así, entonces es lo que conocemos como catalepsia. Es una postura que se la impone el explorador al paciente y también se va a calificar del 0 al 3. Bueno, ella sí se ve bien catatónica, ¿no? O sea, pero bien catatónica, o sea, ¿cómo cuánto le calificarían? El día que está aquí, que es mi Salvador, ¿cómo cuánto le pondrías en la de Bush Francis? Te fuiste por lo bajo, amigo, pero sí un 15. A mayor calificación, mayor sintomatología. Ujú. Gravedad, pues. Ese es otro de los pacientes en que tiene las posturas incómodas y que también se quedaba por mucho tiempo y es un caso de catatonia igual. Pero estos dos son hipocinéticos. También tienen la cara como acartonada, con hipomímica o incluso como cuando vemos a los pacientes que tienen la cara como los que tienen, ¿cómo se dice? Doctor, eres un genio, sí, cierto. El Parkinson, ¿no? Entonces, ellos tampoco tienen expresiones en la cara, no pueden hacer ninguna expresión, ni aunque tú los forces, ¿no? O hacen gesticulaciones exageradas, porque los del Parkinson de plano se quedan inexpresivos. En cambio, ellos hacen gesticulaciones, si es que tienen las gesticulaciones, son exageradas. Es otro ejemplo. Bueno, a veces el entrevistador hace movimientos exagerados para valorar la movilidad del paciente, ¿no? Y entonces el paciente va a intentar imitarlos, pero también igual, tienen que ser muy exagerados para que uno pueda calificar al paciente. Pero si está hipocinético, ni aunque los haga el Santo Padre, lo van a poder imitar, ¿no? Esas también son posiciones extrañas o movimientos extraños. Por ejemplo, el pie lo tiene así el dedo gordo y tú puedes como hacer así como para que lo baje, no lo baja, vuelve a tomar la misma posición, como si tuviera un resorte y sigue con esa posición. ¿Por qué? Porque tiene una alteración de los neurotransmisores muy grave, más las otras situaciones, como por ejemplo los sitios anatómicos donde se da la hipofunción de los neurotransmisores.
Este más bien se parece a mí cuando llego al funeral que ya no sé ni dónde ando, ¿no? Pero se puede asociar con defectos congénitos, ansiedad, depresión, con cualquier enfermedad afectiva, incluso con enfermedades somáticas, que es donde, o médicas, que es donde más se presenta. Bueno, esta es el hombre estatua que siempre se quedaba viendo hacia un punto enfrente de la pared y así estaba por o sea, todos los días iba, se paraba, se quedaba viendo fijamente, ya después, podía durar días así o semanas, pero no había nada, ningún fármaco que le ayudara a contrarrestar esta situación que la verdad sí es grave y es desesperante. Este es el signo de la almohada, no el almohadazo como cuando estás en el consultorio y le haces así, te acuestas tantito, no. Ese no es, ese es el signo del almohadazo. El de la almohada es que uno tiene la rigidez muscular del cuello, uno le quita la almohada al paciente y se queda con la cabeza hacia arriba, o sea, con la rigidez de los músculos. Y bueno, aquí es como que le des una indicación al paciente y el paciente no la va a seguir, se va a resistir a seguir tu indicación. Que le digas que se haga un movimiento o cosas así, no lo va a hacer. Y la flexibilidad seria era como decíamos hace rato, que pues uno pone al paciente en una posición incómoda y él la soporta, ¿no? Por los tiempos, uno diría, ¿cómo es posible que aguante tanto tiempo así, que no se canse? Pues no, es que tienes alteración que no le permite reaccionar al medio ambiente, ¿no? Ese es otro ejemplo. Y bueno, hay otro que es la obediencia automática, en donde es meterse la mano a la bolsa y decir que saque la lengua y ponga el dedo, que le va a picar con una aguja y el paciente lo hace. O sea, la obediencia automática hace la indicación que le das, esa la hace. Es uno de los criterios. No tiene que aplicar todos los criterios. Por eso vamos sumando cada uno de los ítems para ver en cuánto califica. Y bueno, este es otro ejemplo donde uno le dice al paciente que mueva la mano y es como cuando ustedes exploran el signo de la rueda dentada, ¿no? Que se va sintiendo así como que, como palanca. Esto es igual. Lo que pasa es que creo que mis explicaciones que puse ahí abajo son como complicadas. Y bueno, aquí son el proponerle al paciente hacer un movimiento y que, como en la exploración neurológica, ¿no? Que venza la fuerza que le está poniendo el entrevistador. Esto es cuando uno le dice al paciente que se siente y no se sienta, y si está sentado, párate y no se para, pero es todo resistencia al medio ambiente. Esta sería la escala que nosotros usamos en el FRAI. Textual es la de Bush Francis y calificamos cada uno de los ítems para ver qué tan grave es el síndrome catatónico. Esos son los ítems, pero es lo mismo que hemos estado viendo. ¿Se quedan con la presentación? Sí la guardan. ¿Sí se las dan? ¿La presentación a ellos? No, no. Eh, bueno, es que no traje, así ni los veo yo y con todo y lentes. O sea, como para leer no los tengo yo. Bueno, el diagnóstico diferencial van a ser todas las enfermedades que van a tener hipocinesia, ¿no? O hipercinesia. Entonces vamos a ver que la caticia es un síntoma que se presenta con los neurolépticos, casi todos de primera generación,
y le da la sensación al paciente de estar sentado y de no poderse estar sentado y tiene que estar caminando y moviéndose. Entonces, eso es, pues para el paciente muy grave porque puede llegar a tener eh, un intento suicida. Por otro lado, también tenemos que hacer, esta sería hipercinética. También tenemos el síndrome de neuroléptico maligno, que sería como el síndrome catatónico maligno, donde hay cambios en la hemodinamia, ¿no? Y la estabilidad del paciente y se pueden presentar muchos síntomas como fiebre, dolor, tensión arterial alta, todo eso puede pasar. El síndrome serotoninérgico, que también es una descompensación hemodinámica. El de neuroléptico maligno y el serotoninérgico son una urgencia psiquiátrica. Otra causa que nos puede dar el síndrome catatónico es la suspensión brusca de las benzodiazepinas, porque las benzodiazepinas están aumentando la estimulación del sistema GABAérgico, ¿no? Y cuando se quitan las benzodiazepinas, aumenta la excitabilidad y entonces nos puede causar un síndrome catatónico. La suspensión de la clozapina, como les dije, tenía un efecto sobre los receptores colinérgicos y entonces también produciría un aumento en la presencia de síndrome catatónico hipercinético. Y el uso de antipsicóticos de primera generación o de depósito también nos podrían causar el síndrome catatónico. El tratamiento es una benzodiazepina y el más utilizado es el lorazepam. Nosotros no tenemos como mucho, pues sí, como mucho bagaje para hacer el diagnóstico con estudios. Los estudios que nos ayudarían a hacer un diagnóstico más o menos, pero no preciso, pero no categórico, serían pues todos los estudios de laboratorio, VH, química sanguínea, pero tenemos que tomar en cuenta el nitrógeno ureico, la CPK, también la tenemos que tomar en cuenta para hacer un diagnóstico y la disminución de hierro se va a presentar en los cuadros de catatonia hipercinética. Entonces tenemos que tener muy en cuenta todo este tipo de consideraciones. El lorazepam se daría de 5 a 6 miligramos y se le daría en una sola toma al paciente. A los 30 minutos le aplicamos una escala de Bush-Francis, tiene una puntuación de 20. No sé, ojalá no, pero de 20. Entonces, tú le haces la prueba terapéutica del lorazepam con 5 o 6 miligramos, vía oral, vía intramuscular o vía IV. Si hay mejoría de la sintomatología del 50% de los síntomas, entonces es un paciente que va a responder al tratamiento. Si no tiene mejoría, a los 30 minutos vuelves a repetir la prueba. Y si no sale mal, pues tenemos que buscar por otro lado, porque quiere decir que a lo mejor el paciente no mejora. Sin embargo, le puedes dejar el tratamiento por 5 días y darle en un total de 12 a 16 miligramos en 24 horas. Pero si al quinto día no mejora, ya, no mejoró y es candidato a la segunda opción. La segunda opción es la terapia electroconvulsiva y puedes asociar la terapia electroconvulsiva con el lorazepam. Y la aplicación que se sugiere no es la que se pone bifrontal, sino tiene que ser bitemporal para que podamos encontrar pues sí, la mejoría más importante del paciente. Se han utilizado otros tratamientos como el Solpidem con el mismo, sí, dar 10 miligramos a los 30 minutos, vas a medir la sintomatología, pero no hay muchos estudios al respecto. La mantadina, nosotros nunca la hemos puesto, no la hemos utilizado, sin embargo, se dice que se usa entre 100 y 500 miligramos. Y la memantina entre 5 y 20. De esto, nosotros clínicamente
no aplicamos ninguna de las anteriores, o sea, los otros tratamientos, ninguna los hemos manejado. Sí manejamos el Lorazepam y la TEC. Las sesiones que aproximadamente se le tienen que dar al paciente son 6 sesiones y ahí ver qué tanto el paciente pues evoluciona o mejora. Bueno, los avances en la investigación, pues bueno, hay que estudiar más las condiciones que causan el síndrome catatónico y es importante saber también que tienen una parte heredable y que si tienes un familiar en primer grado vas a aumentar las posibilidades de padecer síndrome catatónico en un 27%. Entonces, es estudiar toda la condición del paciente para poder hacer un diagnóstico. Hay que tomar en cuenta la neuroimagen, la genética y la neurobiología, que son los 3 aspectos que tenemos que considerar. Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta breve nada más? Me comentaba usted que las enfermedades somáticas también pueden generar este tipo de cuadros, como cuáles, por ejemplo, una diabetes controlada, hipertensión, alguna otra cosa, No. o no. Qué bueno que me dijo, porque las enfermedades somáticas que más comúnmente se ven afectadas por el síndrome catatónico son neurológicas y es accidente vascular cerebral, neoplasias, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, si ya la queremos poner horrible, pues puede ser que un diabético haga un accidente vascular cerebral y aparte le dé catatonia, pero pues ese ya necesita ir a Catemaco, bueno. Sí. Y la otra, una vez que le dan un síndrome de catatonia a un paciente X, después de los tratamientos que usted ha mencionado y que se recuperan, ¿existe el riesgo de que lo vuelvan a presentar o ya mejora o hay que controlarlos o cuál sería la conducta a seguir? Bueno, nosotros los manejamos con el Lorazepam. La verdad, les ponemos antipsicótico, porque hay pacientes que aparte están psicóticos, Ya. ¿no? Pero si está en hipocinético no sabemos qué es lo que piensa. Entonces, pues bueno, le ponemos el Lorazepam, puede remitir el cuadro al 100%, pero eso no quiere decir que no lo vuelva a presentar, Gracias. ¿sí? Y bueno, las áreas que hay que tener en cuenta son los biomarcadores, las terapias innovadoras y la personalización del tratamiento. Sin embargo, pues las terapias innovadoras no tengo. Ya me voy a callar ya. Y pues las conclusiones es que es una enfermedad, bueno, un síndrome que se puede asociar con cualquier enfermedad y que, bueno, que no es o no había sido tan diagnosticada por el subdiagnóstico, ¿no? Que nosotros no lo teníamos como muy presente como un síndrome independiente, sino que formaba parte de la esquizofrenia, por ejemplo. Entonces era subdiagnosticado. ¿Perdón? En una depresión grave también, en trastorno bipolar también, o sea, en cualquier enfermedad afectiva y somática se puede presentar síndrome catatónico. Y bueno, estamos esperando que existan mejores tratamientos para que este tipo de pacientes pues no estén tan complicados. Ahora sí, ya acabé. ¿Preguntas? No le escuché. Bueno, yo la verdad trabajo en un hospital psiquiátrico de adultos. Yo en un niño nunca lo he visto, nunca. Aquí hay un paido. En el Juan N. Navarro debe de haber sido de 1992. En el área de hospitalización estuvo un adolescente de 16 años con catatonia. Y después de miles de estudios y de averiguar todo lo que se pudo, visita domiciliaria fuera de la ciudad y demás, se le encontró un cisticerco, pero presentaba un cuadro catatónico.
Es el único que yo he visto. Ay, Bueno, yo niños, De este ¿no? lado tienen preguntas, doctora. Pero sí, permítame un segundo, pero adultos sí, y ahorita en el piso, en mi piso, hay uno. No me preguntes qué le vamos a hacer porque nadie supo, nadie sabe. Bueno, está en tratamiento, pero hay que esperar a que remita el cuadro. En el Hospital Psiquiátrico de Aguascalientes tuvimos un caso hace como 20 años de un muchachito de 15 años que fue víctima de maltrato infantil desde 3, 4 años de edad por el padrastro y llegó con un síndrome catatónico. Incluso él tuvo lesiones musculares, no se pudieron corregir porque tenía una hipofisis cervical. Entonces llegó un momento que el mentón estaba perforando el apéndice sifoides todo lo que era el esternón se fue recorriendo y en realidad era un niño con maltrato, no era un niño con esquizofrenia. Pero volvemos al punto. Así es. Es una respuesta Ante el exagerada en la ansiedad, una respuesta exagerada con ansiedad extrema, ¿no? Porque Sí. siente en riesgo su vida. Entonces él se cierra a todo el estímulo externo. Tenía una pregunta más relacionada hacia un mecanismo de defensa de la parte psicológica que era si desde la decisión del pensamiento de cuando una persona se paraliza por el evento traumático difícil, ¿se puede escalar hacia un síndrome catatónico? Pues, a ver, bueno, no, sí te entendí. O sea, haz de cuenta que por un estímulo extremo se fuera de la ansiedad al síndrome catatónico. Exacto. Bueno, por ejemplo, hay pacientes que hacen crisis conversivas, ¿no? Por ejemplo. Y otro de los cuadros que está asociado con el síndrome catatónico son los pacientes conversivos. Y entonces, si tú me preguntas, la respuesta extrema puede llevar así, sin escalas, al síndrome catatónico. Yo te diría que sí. Sin embargo, yo creo que sí harían una paradita así como para medio defenderse, ¿no? Con lo poco que tenga, para hacer lo que se pueda con lo que se tenga, ¿no? Con una crisis conversiva o cosas así, pero en teoría sí se podría. Pero yo no he visto que brinquen así. Sin embargo, se presenta en forma repentina, igual que en la encefalitis inmune, autoinmune, ¿no? Entonces, sí se puede, sí. Pero, por ejemplo, los que hemos visto, pues tardan 2, 3 días, 4 así en llegar al fray, porque primero les hacen sus limpias, sus curaciones, ¿no? Y luego los llevan, porque a lo mejor se endemonian, en serio, aunque ustedes no me lo crean, aunque usted no lo crea, sí pasa. Entonces, puede ser que llegue así, directo, y generalmente se presenta repentinamente, o sea que sí puede ser. Que uno ya le busque otros síntomas para justificar, bueno, ya esa es otra historia, ¿no? Doctora, muchas gracias por su ponencia. No, gracias. Nos ayuda mucho, pero me surge una pregunta. Si en un momento dado se puede presentar, digamos, se está incendiando una casa, cualquiera sale corriendo, ¿no? Pero en ellos se quedan ahí paralizados, o sea, no hay descarga de adrenalina que los haga correr. No, por eso. Una es que, bueno, lo vamos a poner así como serie de Netflix, ¿no? Está usted ahí y se empieza a quemar. Una de dos. El cerebro empieza a actuar, a mandar las señales, la amígdala, tálamo, la corteza prefrontal se aloca y bueno, ¿qué pasa? Que usted corre, el signo de huida, ¿no? Que uno corre. Pero el otro, el que está, si tiene síndrome catatónico, se va a quedar ahí, no se va a mover. Si tiene el síndrome ya instalado, ¿no? Pero la reacción es individual y tiene que ver también con la genética, el medio ambiente, pero si el paciente ya debutó con el síndrome catatónico y está dentro, si no lo cargan, se quema. Ujú. Gracias.
¿Una pregunta? ¿Otra pregunta más? Doctora, buenas tardes. Muchas gracias Buenas por tardes. su ponencia. Al contrario. Me surge la duda. Estaba viendo que, bueno, nos comentó usted que no se tiene el tratamiento con memantina ni con amantadina. ¿Por qué? Nosotros no manejamos esos medicamentos porque no tenemos la experiencia, ¿no? Por ejemplo, la memantina tiene acción colinérgica. Entonces tendríamos que seleccionar más el paciente para darle un tratamiento. Sin embargo, son tratamientos experimentales en los que la verdad son desesperados, casi casi que uno dice, pues agua del Tlacote se la doy para ver si sirve. ¿Me explico? Porque la mantadina no sirve para, tampoco la mantadina sirve para eso, aumenta la secreción de dopamina a nivel del sistema límbico, lo que ocasionaría que pudiera tener un cuadro psicótico, aparte de lo que ya tiene, o si ya está psicótico, que se bote más. Entonces, nosotros pues le vamos más a la segura porque, pues, y con lo que tenemos, porque así como decían en la ponencia pasada, no tenemos nada y no somos nada, ¿no? Ok, muchas gracias. No, de nada. Bueno, hay una pregunta en el chat, doctora. ¿En qué condiciones de discapacidad se presenta más esta situación? Depende de discapacidad en qué, ¿no? Porque podría ser la discapacidad intelectual, pues igual que todos, vamos a estar ahí expuestos, ¿no? Y la otra, pues bueno, en discapacidad emocional, pues va a estar más vulnerable porque los trastornos afectivos van a padecer más este tipo de síndrome catatónico. No sé bien a qué se referiría, pero bueno, lo que yo diría sería que los cuadros de trastorno bipolar, depresión o cualquier cuadro afectivo va a ser más vulnerable a padecer el síndrome catatónico. ¿Alguien más? Bueno, pues vamos a darle un aplauso a la doctora, que creo que fue muy importante su ponencia, porque a veces nos olvidamos de cosas que son más frecuentes de lo que pensamos. Entonces, le van a entregar un pequeño reconocimiento, doctora. Muchísimas gracias.